y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea bendito y exaltado el nombre de nuestro Dios. Dios es el todo en todas las cosas. Por eso en Él te bendecimos, te saludamos y también en Él te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios que hoy sea un día grande, poderoso, un día de gloria donde Dios pueda condescender y te pueda bendecir con toda bendición. Sobre todo que a través de la palabra llene tu corazón, edifique tu vida. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, los versículos desde el 24 hasta el 27. Y dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Este es un pasaje muy conocido. El apóstol Pablo usa la metáfora de los juegos atléticos en Corinto y sustrae una enseñanza muy importante. Él compara la vida, la carrera cristiana con estos juegos que se celebraban en Corinto cada 2 años y que desde siglos, muchos siglos antes, en Grecia siempre había esas competencias. El apóstol Pablo aquí usa varias metáforas, varias comparaciones para sustraer una enseñanza que es una enseñanza de siempre, pero creo que la necesitamos hoy más que nunca. A medida que han pasado los siglos, tristemente, el cristianismo se ha ido laxando, ha ido perdiendo su eficacia, el celo se está ausentando en la iglesia. Cada siglo el cristianismo se vuelve, por decir algo, más relativo, se adapta más a este siglo. Nosotros, por la misericordia del Señor, no nos conformamos a este siglo. Nosotros sabemos que pertenecemos a un linaje santo, a un linaje de Dios. Así como Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, así es la palabra de Dios. Es eterna y siempre es la misma. La verdad nunca cambia. Aunque la iglesia se haya aclimatado a este siglo, la verdad sigue siendo verdad. Testifico, creo que en cada siglo de la historia cristiana ha habido un remanente fiel.
Ha habido un pueblo que ha vivido la verdad y que se ha concentrado en Dios y que ha tenido la dicha, la gracia de Dios, pero también la determinación de luchar como se debe luchar para mantenerse no solamente en Cristo, sino, diría yo en mi lenguaje, en la justicia del reino de Dios, en la santidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo, la iglesia es el heraldo de Dios, la iglesia es el instrumento de Dios para darse a conocer en esta generación y siempre. Damos gracias a Dios de que Dios nos ha enseñado cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestro deber. No queremos ser como el resto o la mayoría de los cristianos. Y lo digo con mucho temor, sin ánimo de compararnos con nadie. Pero la mayoría de los cristianos han perdido su sabor. Y tristemente nos hemos conformado tanto a este siglo que no hay ninguna diferencia ya entre el mundo y nosotros. Ir a la iglesia se ha convertido en algo social, tradicional. La mayoría de los cristianos son dominicales, dominales. Es una costumbre ir a la iglesia. Es un mandamiento aprendido. A mí me formaron así, esos son mis valores, mis padres me enseñaron el cristianismo y por eso yo voy a la iglesia el domingo. Eso no es un asunto de las iglesias tradicionales o históricas, sino ya está llegando a los grupos que han surgido después. Grupos de santidad, carismáticos, como ustedes quieran llamar. Eso es como una tendencia. Aclimatarse a este siglo es una tendencia. Comenzamos sirviéndole al Señor con mucho fervor. Le llamamos a eso el primer amor usando la expresión bíblica. Alguien me preguntó, ¿hasta cuándo dura el primer amor? El primer amor debe durar para siempre. Porque en realidad no hay amor primero, ni amor segundo, ni amor tercero. Simplemente hay amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos aprieta, nos estimula. Como digo, en la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente hay un motivo: el amor de Cristo nos constriñe. Amén. Y ese amor debe permanecer. Falta compromiso. Por eso esta palabra es muy necesaria en este tiempo. El apóstol Pablo dice aquí: ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, son muchos los competidores. El apóstol dice aquí: corred de tal manera que lo obtengáis. Me llama mucho la atención esto, de tal manera. ¿Estamos corriendo para ganar o estamos corriendo por correr? ¿Cuántos saben que al final de nuestra carrera está Jesús con la corona de la vida para ponérsela en la cabeza todo aquel que corra bien? Los que corran de tal manera que lo alcancen. De tal manera. ¿Cómo estamos corriendo nosotros? No quiero ser pesimista ni negativo, pero mis amados, son muy pocos los que estamos corriendo bien. Muy pocos. Muy pocos. Hay algunos
que estamos en las gradas, sentados. Ni siquiera estamos participando. Hay algunos que están sentados en las gradas de los estadios aplaudiendo, saltando, brincando y levantando las banderas o los pañuelos, pero no están ni siquiera corriendo. Si en la vida deportiva tuviéramos atletas como los cristianos de hoy, los que promovieran los deportes, nos dirían: ustedes les están faltando el respeto al deporte. Porque así se interpreta. Si un artista viene a cantar y no se prepara y comienza a desentonar y hace un desastre allá en medio del concierto, si esa persona puede cantar bien y no se preparó, los que están dedicados a ese arte van a decir: este le faltó el respeto al arte, porque lo tomó livianamente. Y si en un deporte humano se considera una falta de respeto y liviandad, y falta de interés, y falta de respeto a esa disciplina, porque la persona no toma en serio la competencia. ¿Se imaginan ustedes los atletas de Cristo? Seguimos. Estamos corriendo de tal manera. Estamos corriendo al nivel de lo que Dios requiere. Estamos corriendo a la medida del don de Cristo. Estamos corriendo de acuerdo al interés que debiéramos de tener, considerando para quién estamos corriendo. ¿A quién estamos siguiendo? Ya que en la carrera Jesús va al frente, como vamos a leer más tarde. Corred de tal manera que lo obtengáis. Algunos se están corriendo ni siquiera para competir, mucho menos para llegar. Entonces viene ahora la aplicación práctica. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha. Pablo usa la primera metáfora, la lucha, la competencia de lucha. Esta palabra, este verbo, luchar, es muy interesante y se usa mucho en el Nuevo Testamento. Y voy a mencionar algunos ejemplos. Es el verbo agonizomai. Este es el verbo. Está la palabra agona, que es un derivado también, de donde viene la palabra castellana agonía. Y quiero que ustedes vean cómo se traduce en la Biblia esta palabra. Por ejemplo, esta palabra luchar, es la misma palabra que se usa en Lucas 22:44.
Quiero que si lo pueden proyectar ahí. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, hablando de Jesús, dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así luchó Cristo para salvarte a ti. Jesús dice que fue un cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Tu salvación se decidió ahí arriba cuando Él le dijo al Padre, prepárame cuerpo. Pero en la tierra, cuando Él entró al tiempo y al espacio, fue en Getsemaní que se decidió. Allí fue que Jesús puso sus ojos hacia Jerusalén. Allí fue que Jesús puso sus ojos a la cruz. Allí fue que Jesús comenzó a sentir los embates del conflicto. Cuando decía, mi alma está triste esta noche hasta la muerte. No fue una vez, sino 3 veces que rogó al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y ahí dice, y estando en agonía, ahí está la palabra, es la misma palabra, estando en la lucha. Porque la palabra agonía ahí se traduce en lucha, batalla, conflicto. Estando en el conflicto, en la batalla, en la lucha. Porque Jesús tenía una carrera. Es una carrera. Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba corriendo, mis amados, pero no era un deporte. Estaba peleando contra el diablo, estaba peleando contra la carne, estaba peleando contra los poderes destructivos, estaba peleando para librarnos del pecado, del poder de la muerte, del poder de la ira de Dios. Para quitar toda maldición. No era un juego. Esto no era ejercicio nada más. Esto no es que me levanto por la mañana y corro 20 millas. Que eso es lo que se puede sustraer de aquí. Aquí, ahí dice, estando en agonía, oraba. ¿Y cómo oraba Jesús? Intensamente. En agonía. En un gran conflicto. Conflicto para agradar al Padre. Conflicto porque Él no era un masoquista. Él no quería sufrir. Él sabía que el Padre le iba a abandonar en la cruz del Calvario. Él sabía que su pueblo lo iba a cambiar por un ladrón. Él sabía las intrigas de sus dirigentes, que mientras Él daba su vida por su pueblo, como dice Isaías 53, los dirigentes de Israel lo iban a traicionar. Lo iban a menospreciar. Él sabía que sus amigos como Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a entregar. Él sabía lo que era ir solo al lagar, al juicio de Dios. Ahí lo dice, estando en agonía, esa es la palabra lucha aquí. Estando en la lucha. Esto no es artificial, esto no es un esfuerzo del cuerpo, mis amados. Era luchando, era el conflicto de la humanidad. Era la gran batalla entre el bien y el mal. Todo el peso, toda la ignominia, todo el peso del pecado, todo cayó sobre él en ese momento. Y como dice la palabra, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Él no segregó el conocido sudor, sino sangre, amados. Es tan intenso que era la lucha o el conflicto. Así que quiero que ustedes entiendan la exhortación de Dios. Corran de tal manera que lleguen a la meta. La meta no es simplemente un lugar. La meta es agradar a Dios. La meta es honrar a Dios. La meta es ser la luz del mundo y la sal de la tierra. La meta es no volver al mal cuando Cristo me libertó del pecado. La meta es honrar a Dios, no avergonzar a Dios. La meta es no darle lugar al diablo para que blasfeme el nombre del Señor. Es mucho lo que está en juego, es grande lo que está en juego. Esto no simplemente es una disciplina de deporte y tener gran dominio propio para hacer algo. Depende de la carrera, es el esfuerzo. Esta no es una carrera cualquiera. Esta es la carrera eterna.
y el autor y el consumador de nuestra fe, el primero que corrió hacia la cruz, hacia la muerte, por amor al Padre, por amor a ti, para lograr nuestra salvación, para meternos a nosotros usando el mismo lenguaje en la competencia, para que corramos la carrera de la fe y lleguemos al final a la glorificación, que es la coronación. Miren, lucha, conflicto, batalla, significa esa palabra, agonía. Y miren que ahí se ve más intenso, porque dice que oraba más intensamente. Y llega a decirnos que era tan grande el conflicto, porque esa palabra se traduce batalla, conflicto, lucha, que sudaba sangre. Yo me pregunto, ¿lo estamos tomando tan serio nosotros o estamos jugando al cristianismo? Se puede comparar con el cristiano de hoy que está mirando el huede o el tiempo. A veces hay llovizna para no venir a la iglesia. A veces hace frío para quedarme en mi casa. Esa es la manera que estamos corriendo, inventando excusas, que tenemos un montón de excusas. Hacemos esfuerzo para todo, menos para Dios. Vamos al trabajo muriéndonos, amados, debilitados, enfermos, así que nos cuesta levantarnos y tomar el autobús. Pero nos obliga el trabajo, primeramente porque queremos mantener una reputación de ser personas aplicadas, cumplidoras. Y lo otro es porque si perdemos el trabajo nos quedamos sin dinero para suplir nuestras necesidades, o no nos pagan el día. Esa no fue la lucha de Cristo. Venga conmigo, mantenga el marcador de la Biblia ahí en 1 Corintios 9 y véngase a Hebreos, al capítulo 12 de Hebreos. El último versículo dice, el 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y hace un puente para entrar ahora al capítulo 12. Al capítulo 12 dice, por tanto es aplicando. Nosotros también, ya que ellos no han recibido lo que tenían que recibir, esperando por nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí la palabra carrera es la palabra agón, de donde viene agonía, de donde viene el verbo agonizomai, y le llama carrera. Pero noten aquí que aquí me está hablando de una carrera del deporte. Está hablando, como dice la palabra, nuestra lucha, nuestra agonía, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, en las regiones celestes. Estos versos, esta comparación que no deja de ilustrarnos, se queda muy corta comparado con lo que es la carrera cristiana. Dice aquí, por tanto nosotros también,
Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos, ahí viene a la comparación, con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera ahí es la lucha, el conflicto. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Llegó allá y fue coronado a la diestra de Dios. Ahí está Jesús. Lo vimos en Getsemaní, corriendo esa batalla en agonía, tomándolo en serio, diciendo que no buscando lo suyo, como dice ahí, no buscando lo suyo, que pase de mí esta copa. Sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, menospreció la vergüenza. Si hay algo que es importante para nosotros, seres humanos, es no ser avergonzados. Tememos mucho a no ser avergonzados. Pero Jesús en la carrera menospreció la vergüenza. La tuvo en poco, se le importó. No había muerte más ignominiosa, más vergonzosa que la muerte de cruz. A Jesús lo desnudaron, como los atletas griegos corrían desnudos, como Dios los trajo al mundo, así corrían. Jesús fue a la cruz desnudo y menospreció la vergüenza. Pero no solamente la vergüenza de siendo un rabino, siendo el Hijo de Dios, ser expuesto sus órganos a la vista de todo el mundo, sino ser tratado como un malhechor, un ladrón, un asesino, ser rechazado por su pueblo, ser juzgado mal y abandonado por todos. ¿Cuál fue el interés que tenía Jesús? ¿Cuál fue su motivación, amados, para llegar allá? Y dice el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí está hablando no de una simple carrera atlética, de una batalla, de una lucha. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre como Jesús, combatiendo ¿contra qué? Contra el pecado. Todavía no hemos llegado a la sangre como Jesús llegó a la sangre. Y como los apóstoles llegaron a la sangre. Esta es la verdadera lucha. Esta es la lucha, amados. Esta es la palabra. Miren, estoy seleccionando algunos versículos nada más para que podamos entender. Esta es la misma palabra que usa Pablo en Colosenses 2:1. Colosenses 2:1. A veces lo proyectamos. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, ahí está la palabra, sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Otra lucha, está la lucha de Pablo, la lucha por la iglesia. La iglesia de la Odisea la conocemos en Apocalipsis. La iglesia apática, indiferente, conformista, llena de orgullo, autocomplacencia, que ni es fría ni es caliente.
Pablo no solamente llevaba la lucha de él, como apóstol de Cristo, como mensajero de Dios, como aquel a quien Dios se le había encargado a la iglesia, como dice, tengo qué cosa, una gran lucha sostengo. Ahí está la palabra agonía, una gran lucha, una gran batalla, un gran conflicto por la iglesia. Esa agonía se muda a muchas cosas. La lucha contra la carne, la lucha contra el yo, la lucha contra el mundo. Y el yo, no nos podemos quedar acá, porque cuántas luchas tenemos con nosotros mismos. Todo el sentir del alma humana es la autocomplacencia, vivir para nosotros mismos. Yo pregunto, ¿estamos corriendo de tal manera en relación con el tipo de carrera, con el tipo de batalla, con el tipo de conflicto? Cuando Jesús dijo en Lucas 13:24, dice, porfiad en entrar por la puerta estrecha. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos podrán entrar y no podrán. Ahí es, luchen, porfiad, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es la vida del reino de Dios, el camino de la justicia de Dios, lo cual nosotros hemos decidido tomar esa puerta. La puerta ancha y espaciosa por donde todo el mundo va. No hay que hacer ningún esfuerzo para entrar. Ahí dice, esfuércense. Dice, ahí está la palabra, agonía. Agonizomai. Porfíen, luchen por entrar por la puerta estrecha. La puerta de la renuncia, la puerta de la muerte al yo, la puerta de la muerte a la carne. El objetivo de agradar a Dios implica la muerte de mis deseos, aún de mis necesidades. Vamos a pasar ahora a primera de Timoteo 4:10. Dice el 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahí la palabra se traduce sufrimos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Luchamos, batallamos contra el oprobio, lo sufrimos, como Cristo menospreció la vergüenza. Yo puedo aplicar eso donde tú estás, en el trabajo, en la universidad, en tu ambiente, tu entorno. Se burlan de ti. Lo que tú vives para ellos es ridículo. Y hay muchos cristianos que por eso se esconden y ceden y se aclimatan para no tener que pasar por esa lucha de ser rechazado. El bullying para los jóvenes. ¿Por qué nuestros jóvenes se dejan arrastrar al sexo y pierden su virginidad? Es por el gusto, nada más. Es por la presión del ambiente. No están dispuestos a pasar a sufrir el oprobio de rechazo, de la vergüenza, de aparecer como ridículos. Pero cuando usted ama al Señor y ama lo de Dios, usted sufre el oprobio.
Aunque sea una lucha, una batalla. Capítulo 6, primera de Timoteo 6, 11. Es el 12, pero estoy leyendo el contexto para que entendamos. Miren, comencemos con el 10 para que entendamos mejor. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia por el dinero, por la vanidad del mundo. Mas tú, le dice Pablo a Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre. Corre. Estamos hablando de carrera, ¿no? Pero ahora es corriendo a la codicia, al Dios de este siglo que es el dinero. Y sigue qué cosa. La justicia. Recuerden los mensajes del domingo. La justicia, porque representa todo lo que es la vida de Dios, del reino de Dios. ¿Qué es lo que hay que seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esa es nuestra carrera, amados. Tenemos que caminar por ese camino de la justicia, de la piedad, de la fe, del amor, de la paciencia, de la mansedumbre. Esa es nuestra carrera. Hay que luchar para mantenernos en ese camino. Aunque suframos el oprobio, el rechazo. Aunque tengamos que renunciar a lo legítimo. A lo que todos buscan. Pero todo lo que sea tropiezo en la carrera. Hay que despojarse. Despojarse del pecado que nos asedia, como leímos en Hebreos 12. Los atletas no podían andar con una maleta, una valija, una carga, una mochila. Ellos corrían desnudos para no tener obstáculos, impedimentos, no tener un peso que le agobiara, que le restara velocidad o resistencia. Voy a leer otra vez el 11. Más tú, hombre de Dios. ¿Cuántos son hombres de Dios acá? Esta es la competencia de los hombres y las mujeres de Dios. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Ahí está el verbo otra vez. La palabra batalla. Esa es la misma palabra que estamos estudiando. Agonía. Pelea la buena batalla. La buena lucha. El buen conflicto. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Ahí está la palabra, ahí está el verbo. Agonizomai. Ahí está la palabra agona. Pelea la buena batalla, echa mano a la vida eterna. Arrebata. La vida eterna está ganada, pero hay que arrebatarla. O sea, la ilustración es que aunque está ganada, para yo vivirla, tengo que arrebatarla. No para yo obtenerla, porque ya Cristo la obtuvo, sino para yo correr en ella, para yo caminar en ella. Amén. Retén lo que tienes, que nadie arrebate tu corona, que nadie te quite el triunfo. Cristo te dio el triunfo. El diablo no hay que vencerlo. El diablo está vencido. Al diablo hay que resistirlo firme en la fe. Amén. La Biblia no dice venzan al diablo, resistan al diablo y él huirá de vosotros.
El diablo quiere impedirte. La carne, el mundo, el pecado. A mí lo que más me ministra acá, lo que yo más recibo es cuál es nuestra motivación para luchar, amados. Porque los atletas, como dice el apóstol Pablo aquí, andaban detrás de una corona corruptible, una corona de pino, de apio, de laurel, que era lo que le ponían cuando terminaba ya, al final de la meta. Pero no era, la corona era algo emblemático, era la deferencia, los aplausos, la distinción. Esa persona iba a su pueblo, escoltado por miles que lo aclamaban. Lo exoneraban de los impuestos. El gobierno lo mantenía hasta que se moría. Era un héroe nacional. Y por esa distinción luchaba contra sí mismo. Se disciplinaba, se esforzaba. ¿Cuál es tu motivación, amado? No es más fuerte nuestra motivación que la corona de justicia, la corona de la vida que el Señor nos da. Segunda de Timoteo 4. Dice versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, esta es la palabra batalla, la agonía, la lucha, he terminado mi lucha, he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo lo estoy aplicando porque Pablo está comparando su vida cristiana con una carrera, pensando en esos juegos. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado. Está pensando en su muerte, ¿sabes? Yo le estoy ofreciendo, en Grecia, en la carrera le hacían culto a los dioses. Yo le estoy haciendo culto con mi vida a mi Dios. Amén. Y yo me voy y yo voy a dar mi vida en libación sobre el sacrificio. El último aliento lo voy a dar al Dios de mi llamamiento, para honrar al Dios de mi llamamiento. Yo no corro por correr, yo corro para alcanzarlo. Yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que termine la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que da el testimonio de la gracia de Dios. Amén. No es terminarla, no es llegar y morirme, no es jubilarme. Es habiendo acabado la obra que me diste que hiciese. Es guardar la fe. Sansón terminó la carrera, pero no la terminó con gozo, la terminó con vergüenza. Jonás terminó la carrera, pero no la terminó con vergüenza, con honra, la terminó con vergüenza. No es llegar a la meta, no es llegar y yo permanecí en la iglesia sirviendo al Señor y me morí. No es eso, amados. No es correr por correr. Dios no se llamó, como digo siempre, para vaciar el infierno y llenar el cielo. Hay un propósito en tu vida. Tú puedes decidir si eres un mediocre, un conformista, un laodicense. Yo estoy bien, así estoy bien. Eres uno más de lo que se conforma con sentarse un domingo en la iglesia, traer su aportación a la iglesia y terminó el asunto. Y tener un cultito cada mañana. O hay un compromiso con Dios.
Pues cuando Dios llega a tu vida, Dios lo llena todo. Te ocupa la mente, te ocupa el corazón, te llena de santa pasión. Amén. Amén. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso. Cuando lo querían detener, porque Dios dijo, tú tienes que ir a Roma y vas a pasar por Jerusalén y allá te va a pasar esto y esto y esto. A mí no me importa nada. Dios me dijo que voy para Roma. Posiblemente allá terminó la carrera, no sé. Si cuando llegó esa vez o fue juzgado una segunda vez, no sé. Pero Pablo decía, a mí no me importa nada. Yo no corro por correr. Esto que no soy cristiano, algunos dicen, yo nací en la iglesia. No, nadie nace en la iglesia. Usted nació en un hospital. Usted no nace aquí. Usted nació de nuevo, pero usted no nació en la iglesia. Usted nació de nuevo. Yo me morí en la iglesia. No, usted no se muere en la iglesia. Usted se muere sirviendo al Señor. ¿Me estoy comunicando o no me estoy comunicando? Pudo seguir leyendo. Usted entendió lo que es la agonía, la batalla, el conflicto, la gran oposición. Volvamos al pasaje que estamos estudiando, 1 Corintios 9. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el 5, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas vosotros una incorruptible. Muy bien. Pablo habla de la disciplina que tenían los atletas. Esa palabra de todo se abstiene significa en todo se ejercita, en todo tiene dominio propio. Eso es lo que dice, en todo tiene dominio propio. Esa palabra se deriva de un verbo que significa, es el verbo ekrates, que se usa en 1 Corintios 5:9, donde habla del don de continencia. Significa controlarse a uno mismo. Eso es lo que significa abstención. El gobierno más efectivo no es el que tú ejerces sobre los demás, sino el que tú ejerces sobre ti mismo. Nadie puede gobernar a los demás si no se gobierna a sí mismo. Y sigue diciendo que ellos, su motivación es ganarse una corona de laurel o de pino. Pero aquí dice, la nuestra, esa es una corona incorruptible. ¿Cómo es la nuestra? En los juegos del Istmo de Corinto. Istmo es por la geografía de Corinto. Era de hoja de pino. Y antes de esto era de perejil. Y en los juegos de Olimpia era de olivo silvestre. Sin embargo, era el premio más codiciado y más honroso de Grecia. Pero dice Pablo, pero nosotros tenemos una incorruptible. La de Cristo fue de espinas. La de Cristo fue de espinas. Y Jesús caminó con ella hacia la cruz. Amén. En versículo 26 el apóstol dice, mis amados, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo. Estoy leyendo ahora en 1 Corintios 9:26, el texto que estamos estudiando. Así que yo de esta manera corro. Ahí está la manera. No como a la aventura. De esta manera peleo.
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo cambia la metáfora del corredor al boxeador. Tengo en mis notas, los púgiles o boxeadores hacían este ejercicio cuando practicaban sin adversario, haciendo la docena diaria, le llamaban. Esto es pelear con la sombra. De hecho, la palabra es esquiamachia, que es pelear con la sombra. Los boxeadores hacen sombra. Yo estaba en el gimnasio. Hacer sombra cuando usted está solo y usted está. No, yo sé. No se meta ahí abajo que lo cocino. Eso es hacer sombra. Pablo dice aquí, yo no estoy a la aventura como haciendo sombra. Pablo no está a la aventura. Pablo se golpea él mismo. Esa es la batalla más grande del cristiano. No es contra del diablo, es contra de ti mismo. Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Saben ustedes qué significa el verbo ahí golpear? Que Pablo dice sino que me golpeo a mí mismo. Ese verbo golpear es el verbo griego upopiazo, que significa literalmente golpear, pero golpear bajo el ojo. Golpear bajo el ojo. Uporión, opopión. La parte del rostro debajo del ojo. Upo es debajo y ops, un ojo. De ahí golpear el rostro hasta dejarlo amoratado. Dejar el ojo amoratado. Eso es lo que significa Pablo. Sí. ¿Está visto cuando a alguien le dan bien fuerte, que le dejan el ojo así hinchado? Eso es lo que Pablo dice. Pero Pablo habla de sí mismo. Yo me golpeo a mí mismo. Yo no sé usted, pero yo golpeo mis ojos y mis oídos y mi corazón. Porque muchas veces usted se puede ver lo que no tiene que ver. Dele como dicen los dominicanos, un trompón a su hijo. Un puñetazo a su ojo. Uno tiene que estar mirando para allá. No debe estar mirando para allá. Al oído no debe estar escuchando eso. Al corazón no debe estar deseando eso. Pablo decía, golpeo, es la misma palabra, yo hiero mi cuerpo. ¿Saben ustedes que esa es la misma palabra que usa en Lucas 18:5 cuando la viuda le pide justicia al juez y persiste la viuda, dice, y el juez le hace justicia diciendo, le voy a hacer justicia a esta vieja, no sea que me agote la paciencia, o sea, no sea que me muela, como dice la versión. Una versión, o sea que me muela, o sea que me agote la paciencia. Otras palabras, estaba persistiendo tanto la vieja hasta que el juez, que era injusto, le hizo justicia. Y eso es lo que usted tiene que hacer, golpear su cuerpo hasta que su cuerpo se le someta a Cristo y al Espíritu Santo, y golpee su cuerpo. Muera constantemente. Crucifique la carne con sus deseos. Y Pablo termina diciendo aquí, mis amados, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a hacer qué cosa, eliminado. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Cuántos saben que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos? Así que el primero del 10 es una continuación del último del 9.
Y escuchen ahora el ejemplo que pone. Fíjense, quiero para terminar que vean esto. El 9:24. ¿No sabéis que todos corren? Pero no, dice, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Diga, todos corren. Diga conmigo, todos corren. Diga conmigo, todos corren. Escuchen ahora. Y él termina hablando de que yo no quiero ser eliminado o descalificado o desaprobado, que es lo mismo. Escuchen ahora el 10:1. Porque quiero, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, escuchen ahora, todos estuvieron bajo la nube. Estaban corriendo desde Egipto hacia Canaán, todos. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escuchen, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron como postrados en el desierto. Diga, descalificados. 1,000,000 salieron de Egipto. 2 llegaron a Canaán. Y ahí dice por qué. Los versículos que siguen dicen por qué. No corrieron para alcanzarlo. El 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Diga, los ojos. Ni seáis idólatras como ellos, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Amén. Todos salieron de Egipto corriendo, y todos quedaron eliminados y postrados en el desierto. Y 2 llegaron, amados. 2 llegaron, Caleb y Josué. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que ellos, dice Dios, ellos entrarán porque ellos fueron en pos de Jehová. Dice Dios, fueron en pos de Jehová. Supieron correr. Corrieron para alcanzarlo. Dale otro aplauso al Señor. Yo oro por ti, mi hermano. Oro por tu vida. Yo le pido a Dios que ese ánimo pronto, ese espíritu de Cristo. Tú no recibiste un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, de dominio propio. Recibiste un espíritu de fuego, de ánimo. Recibiste el amor del Señor, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor que no se puede apagar. Nada puede apagar el amor de Dios. Ojalá que el Señor te haya inyectado el ánimo y la fuerza y la convicción, el denuedo y el compromiso de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.